Iniciamos la semana este lunes 13 de abril de 2026. ¿Cómo les va? Gracias por estar allí. Es momento de revisar las noticias más importantes. Esto está pasando en Guatemala y el mundo en este preciso momento. Vamos a los temas que destacamos. Un camión cisterna cargado con combustible vuelca en el kilómetro 125 en Los Encuentros, desatando un operativo contrarreloj para evitar un nuevo derrame y también un incendio en comunidades cercanas. Les contaremos más. La reelección de Walter Mazariegos desata rechazo y denuncias de irregularidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, mientras Bernardo Arévalo exige una investigación y un proceso para garantizar la legalidad de aquella situación. Tenemos un reporte actualizado y megaoperativo en Zacapa por la desaparición de Claudia Pamela Rivas deja capturas y también despliegue de más de 1,000 agentes, helicópteros y drones en varios municipios en una investigación que sigue revelando nuevas pistas. Le contaremos lo que se sabe hasta ahora. Y en el panorama internacional, Donald Trump endurece su postura en contra de Irán y ordena eliminar cualquier embarcación que desafíe el bloqueo en el estrecho de Hormuz, en una escalada que eleva la tensión militar y también pone en alerta el comercio mundial. Como saben, también el impacto en nuestros bolsillos. Hay muchos temas por revisar en esta jornada. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. En nombre de todo nuestro equipo de producción y de periodistas, sean bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Gracias por preferirnos para informarse. Hay muchos temas por revisar. Iniciamos dando un vistazo general a lo que pasa en nuestras calles y carreteras. Empezamos con esta revisión. Un hombre de aproximadamente 27 años fue baleado hoy en la zona 13 de la capital del país. Según reportes preliminares, la víctima, cuya identidad no ha trascendido aún, fue herida de bala en medio de lo que puede ser un asalto en la cuarta calle de la zona 13. Paramédicos que atendieron la emergencia decidieron trasladarlo al seguro social más cercano. Testigos narraron que los maleantes viajaban en una motocicleta y se marcharon sin dejar rastro luego del atraco. La policía investiga para dar con los gatilleros. Atención, el fuego ha sido protagonista en esta jornada. Un camión cisterna lleno de combustible volcó en el kilómetro 125 en la ruta interamericana, provocando precisamente una emergencia relacionada. Allí se creía del riesgo de un incendio en el lugar. Elementos de los bomberos voluntarios de Los Encuentros de Sololá aplicaron espuma química justamente para evitar y controlar que ese derrame se convirtiera en un incendio de grandes proporciones, ya que el combustible podía prender en llamas. Por ahora, las labores de mitigación y limpieza en la vía continúan en el área. Pero no corrió con la misma suerte un furgón que era resguardado en un predio en el kilómetro 21 hacia el Atlántico guatemalteco. El vehículo, que tenía precisamente un cargamento de estos, era un vehículo de transporte, se incendió, provocando así la inmediata movilización de bomberos voluntarios que trabajaron contrarreloj para evitar una escalada. Poco más tarde, las llamas fueron controladas y se frenó a tiempo ese temor porque el fuego se propagara a otro transporte pesado que estaba a muy poca distancia. Por fortuna, no se reportan heridos. Entre tanto, un incendio en el vertedero municipal del kilómetro 133 hacia el Atlántico de nuestro país, en Casas de Pinto, en Río Hondo, Zacapa, alcanzó un vehículo de transporte pesado y este sí escaló. Así también la emergencia escaló con él. Miembros de los bomberos municipales departamentales fueron los encargados de batallar contra las llamas que avanzaban peligrosamente en la zona tras esta tensión por el humo que se extendía por toda el área. El fuego finalmente fue apagado. No se reportan personas heridas, pero las pérdidas económicas son cuantiosas.
Un automovilista fue a impactar en contra de una vivienda en el Calvario San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos. Ahora explicamos un poco más de esta emergencia. Se trata de una camioneta tipo pick-up, no, tipo agrícola, debo decir, que como ven, causó precisamente la emergencia. Las causas no han sido establecidas aún, pero terminó empotrada en este inmueble. Servicios de emergencia locales auxiliaron a los tripulantes que habían sufrido golpes menores. Afortunadamente, al momento del impacto, la vivienda estaba vacía. Una investigación está en curso para establecer qué provocó la emergencia. Un incendio se originó en una chatarrera en la colonia Las Brisas, en San Pedro Ayampuc. Fue necesaria la ayuda de bomberos voluntarios de esta zona, pero en este caso fueron 3 compañías las que debieron llegar para controlar la emergencia, que requirió del trabajo de varios apagafuegos para sofocar las llamas. Las autoridades investigan las causas de este nuevo siniestro. Y el fuego también fue protagonista en Sacoj Grande, zona 6 de Misco, en donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, debió intervenir a fin de controlar esa situación. Los primeros reportes únicamente destacan que las brigadas de respuesta inmediata llegaron a la zona para controlar la emergencia y frenar la expansión del fuego. Más tarde nos reportaron que la emergencia había finalizado sin aportar más datos hasta ahora. Y mucha atención con este tema, y es que Guatemala enfrenta una intensa temporada de incendios, tanto los forestales como los estructurales, con más de 900 siniestros atendidos hasta ahora y más de 10.000 hectáreas afectadas. Las autoridades ya advierten que este aumento de temperaturas que estamos viviendo y que está previsto para los próximos días podría favorecer al origen de nuevos incendios en nuestro país. Enlazamos con la periodista Andrea Domínguez, que nos dice qué medidas podemos tomar. Hola Andrea, buenas tardes. Elsa Mariana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos sintonizan. Los incendios forestales en este momento continúan siendo una de las principales causas de la pérdida de hectáreas, pero también de flora y fauna en Guatemala. En este momento hay al menos 5 incendios activos a nivel nacional, pero la temporada comenzó el pasado 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre. Me acompaña Valeria Urizar, quien es portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Valeria, que nos pueda contar en este momento cuántos se han estado registrando, pero también de ellos cuántas hectáreas afectadas. Muchas gracias por el espacio. Así es, desde el 1 de enero y que se mantiene activa la temporada de incendios 2026, se han registrado 950 incendios, de los cuales 645 han sido forestales. Tanto por incendios forestales como no forestales se han afectado al menos 10.700 hectáreas en todo el país. Los 3 departamentos que han registrado mayor afectación desde el inicio de la temporada han sido Guatemala, Quiché y Zacatepeques, por lo que es importante que la población en estos departamentos se mantenga informada a través de los medios oficiales y pueda reportar también inmediatamente con los cuerpos de socorro para poder liquidar y controlar estos incendios. Valeria, de estos incendios que ustedes contabilizan, datos del INAV señalan que hay al menos 1.349 hectáreas que se han quemado dentro de áreas protegidas y más de 9.400 en áreas no protegidas. Pero ¿qué es lo que preocupa, considerando que nos adelantaba que marzo suele ser la temporada donde se registran más de estos siniestros, considerando que la gran mayoría de estos también se ha señalado que suelen ser provocados? ¿Cuáles son aquellas áreas que deberían de seguir atentas porque la temporada seca aún continúa, aún en medio de algunas lluvias disipadas que se registran en algunos municipios o departamentos? Bueno, definitivamente, como usted bien lo mencionaba, más del 80% de estos incendios son provocados por actividad humana. Esto quiere decir que independientemente de las altas temperaturas, pueden registrarse incendios en todo el país. Definitivamente las condiciones climáticas pueden favorecer y sobre todo el viento puede favorecer a la propagación de los mismos, pero es importante que evitemos realizar quemas agrícolas, rozas, también que hagamos un correcto manejo de la basura y sobre todo, de acuerdo con el monitoreo del INSIBUME, los puntos de calor están focalizados en la franja sur del país, por lo que hay que prestar atención a estos datos y sobre todo que si no
no contamos con el conocimiento ni el equipo para poder controlar los incendios, que evitemos arriesgarnos y llamemos inmediatamente a las autoridades locales. Pueden informarse acerca de más recomendaciones a través de los medios oficiales, como lo es tanto nuestra página web como las redes sociales, y así poder estar mejor preparados. Valeria, solo que nos recuerde el número de la Conred, porque muchas veces no sabemos, por ejemplo, qué tipo de bomberos pueden estar en nuestra zona, pero ustedes pueden redirigir esta información a las autoridades. Correcto, como coordinadora nacional usted puede llamar al 119 de la Conred para poder atender este tipo de emergencias y otro tipo de emergencias que pueden suscitarse durante todo el año. Así que recuerde, es el 119 de la Conred y este está activo las 24 horas del día. Muchas gracias, muy amable. También hemos consultado al CONAP respecto a la pérdida de hábitat y de animales en estas hectáreas ya consumidas por las llamas. Aseguran que no se tiene un monto estimado económicamente de cuánto puede afectar dichos incendios tanto a la flora y fauna, ya que esto es un monto que no se puede calcular. Con esta información retorno a los estudios con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Estaremos pendientes y mucha precaución con encender fogatas cerca de zonas boscosas, como acaban de verlo. Mientras tanto, hablando un poco del clima tan variante, fuertes vientos provocaron daños en varias viviendas de Cuilapa, Santa Rosa, pero también dejaron imágenes bastante insólitas. Y es que allí aparentemente un remolino de alta intensidad desprendió láminas y afectó parte de la infraestructura de varias casas. Habitantes de la colonia Buenavista en el barrio Las Delicias relataron que las ráfagas del aire levantaron techos completos y generaron momentos de tensión entre los residentes. Los bomberos voluntarios atendieron las numerosas llamadas de auxilio, mientras los equipos de la Conred reportaban que al menos 5 casas resultaron dañadas y otras 16 personas fueron afectadas. Más tarde fue necesario el retiro de las láminas que habían quedado en la vía pública y fue emitido también un aviso a la empresa eléctrica para evitar riesgos por la posible caída de cables. Según el INSIBUME, las condiciones climáticas actuales incluyen vientos del norte que van de moderadas a fuertes, especialmente en zonas montañosas y valles del oriente del país. Y la noche del domingo fue muy violenta en Amatitlán. Varias peleas fueron reportadas en horas de la noche y justamente dentro de ese periodo también abarca la madrugada, todo en el parque central de ese municipio. Las trifulcas fueron captadas en video mientras se muestra cómo los enfrentamientos se producían y que involucraban a varias personas. En medio de las riñas, cuyo origen no queda claro aún, varios lugareños abandonaron el parque, cuya tranquilidad había sido alterada. Las autoridades locales aún no emiten su postura ante estas imágenes. Y tras una denuncia ciudadana, las autoridades ambientales realizaron una inspección en 2 vertederos de basura ubicados en la zona 3 de Chimaltenango, en donde ya se ha establecido que ambos operaban sin licencia ambiental. Según el informe, en los lugares se detectó manejo inadecuado de desechos, además generaban una emisión de humo y metano, malos olores, proliferación de insectos y también el riesgo de contaminación que podría afectar la salud de la población cercana. Ante esta situación, ya se ha iniciado una sanción administrativa y también han instalado una autoridad municipal que implemente las medidas de emergencia para mitigar el impacto ambiental en esa área. Y el pasado domingo, familiares y amigos de Hesler Palacios le dieron el último adiós en el cementerio general de la zona 6 de Huehuetenango, su tierra natal. El cortejo fúnebre partió de su vivienda en el barrio Alegre, zona 4 de ese departamento, en donde decenas de personas acompañaron a la familia. El féretro fue cargado por familiares y amigos a su ingreso al Camposanto, en donde se vieron momentos de gran dolor y también una despedida para el joven que, como recordarán, fue buscado por varios días en el lago de Atitlán tras desaparecer al lanzarse de un jet car que también se dice fue porque él buscaba su propio dron. Días después, el joven fue hallado sin vida. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana concretará también uno de los relevos más importantes del sistema judicial guatemalteco. Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad serán juramentados en medio de expectativas por su papel ante los principales conflictos legales y políticos que atraviesa el país.
Será el próximo martes cuando se lleve a cabo la juramentación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano encargado de velar por el respeto a la Constitución. Los magistrados titulares juramentados y que tomarán posesión para el periodo 2026-2031 son Gladys Anabela Morfín Mancilla, Astrid Janet Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Como magistrados suplentes, fueron juramentados María Magdalena Jochola Tujal, Claudia Paniagua, Luis Alfonso Rosales Marroquín, José Luis Aguirre Pumay y Luis Fernando Barreto Quiñones, quienes completan la integración del Tribunal Constitucional. Este relevo marca el inicio de un nuevo periodo en una institución clave, responsable de resolver controversias constitucionales, amparos y acciones de inconstitucionalidad que impactan directamente en la vida política, social y económica del país. La integración de la Corte ha sido históricamente observada de cerca por distintos sectores, debido a la influencia de sus resoluciones en temas sensibles como procesos electorales, decisiones del Congreso y acciones del Ejecutivo. Analistas coinciden en que el nuevo Pleno enfrentará retos importantes desde el inicio de su gestión, en un contexto marcado por tensiones políticas, demandas ciudadanas de transparencia y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Además, la juramentación genera expectativas sobre la independencia con la que actuarán los magistrados y su capacidad de garantizar el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. El acto protocolario no solo representa un cambio administrativo, sino que abre una nueva etapa en la interpretación de la defensa del orden constitucional en Guatemala. Con su toma de posesión, los nuevos magistrados asumirán decisiones que podrían definir el rumbo del país en los próximos años. Esto bajo la mirada atenta de la ciudadanía. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En otras cosas, la Universidad de San Carlos de Guatemala informó a la comunidad sancarlista que las actividades administrativas y académicas del campus central continuarán en la modalidad virtual debido a los trabajos de exploración relacionados con los proyectos del viaducto del acceso norte y también la torre de estacionamientos. Explican que únicamente podrán ingresar personas previamente autorizadas, mientras que las unidades académicas que necesiten acceso para prácticas, laboratorios o evaluaciones deberán solicitarlo con al menos una semana de anticipación. Dicen que la medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes, pero también de los trabajadores durante el desarrollo de estos proyectos en el campus universitario. No obstante, todo esto ocurre mientras continúan las manifestaciones contra Walter Mazariegos, reelecto rector de esta casa de estudios en medio de señalamientos de corrupción e ilegalidades. Y a propósito, la reelección de Mazariegos como rector de la USAC sigue generando rechazo y también muchas denuncias de irregularidades durante todo el proceso. Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo ha hecho un llamado a investigar la legalidad de todo lo ocurrido hasta ahora. María Paula Carranza estuvo esta mañana en la ronda del presidente y nos cuenta qué más dijo en esa jornada. Hola María Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el presidente Bernardo Arévalo dio su postura relacionada a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos, como también sobre el rechazo de los estudiantes ante esta elección. En este momento está hablando usted con el presidente de la República, y el presidente de la República tiene delimitado claramente el espacio en los que puede intervenir y hablar. Yo hago un llamado a las autoridades de justicia para que examinen e investiguen la serie de denuncias que han existido a lo largo de todo el proceso que conduce a la elección de rector, para que se dictamine efectivamente cuál es la situación de las violaciones que se están alegando que sucedieron y en su caso que se tomen las decisiones correspondientes. Se estará a la espera de las acciones que tomará la nueva Corte de Constitucionalidad sobre este tema, ya que el día de mañana toma posesión. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Estaremos pendientes de tu reporte final de esta jornada. Y hablemos ahora un poco acerca de la elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público. Y es que tras concluir la fase de entrevistas a los aspirantes la semana pasada, el proceso entra a una etapa la más determinante hasta ahora, la evaluación final y la integración de la nómina que será enviada a Bernardo Arévalo, quien tomará la decisión definitiva.
Con el cierre de las audiencias públicas, la Comisión de Postulación para Fiscal General inicia ahora un análisis más técnico y menos visible para la ciudadanía, pero clave en la selección del próximo jefe del Ministerio Público. En esta etapa, cada comisionado evalúa a los aspirantes con base en una tabla de gradación previamente establecida. Entre los criterios figuran la formación académica, la experiencia profesional, especialmente en el ámbito penal, y la trayectoria ética y la independencia en el ejercicio de sus funciones. Superada esa fase, los comisionados deberán entrar a la discusión y votación para definir la nómina final de 6 candidatos. Este listado no necesariamente incluye a los mejores punteados, ya que también intervienen criterios de deliberación interna y consensos entre los integrantes de la comisión. Una vez integrada, la nómina será trasladada al presidente Bernardo Arévalo, quien tiene la facultad constitucional de elegir a uno de los 6 postulantes para dirigir el Ministerio Público durante el próximo periodo. Este tramo del proceso es considerado el más decisivo, ya que define quienes llegan a la fase final. Ya abre la puerta a la decisión política del Ejecutivo. Sectores civiles y analistas han insistido en la necesidad de garantizar transparencia y objetividad, debido al impacto que tendrá esta elección en la percepción penal, la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia. Según el cronograma de la Comisión de Postulación, se tiene previsto que el 17 de abril sea la fecha límite para la entrega de la nómina de 6 candidatos al Ejecutivo. A partir de ese momento, el presidente Bernardo Arévalo deberá revisar los perfiles y elegir a una sola persona de la lista, decisión que debe tomar antes del 17 de mayo, día en que quien resulte seleccionado asumirá el cargo como fiscal general para el periodo 2026-2030. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y como ven, ya inició entonces la evaluación y la ponderación de los expedientes de los 48 candidatos a este cargo de fiscal general de nuestro país. Enlazamos ahora hasta la sede del organismo judicial, en donde nuestro periodista Elmer Vargas le toma el pulso a esta jornada y nos explica cómo ha trascendido este lunes. Hola Elmer, buenas tardes. ¿Qué sabemos hasta ahora? Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, este lunes ha iniciado con la fase de la ponderación y la evaluación de los 48 expedientes de los aspirantes que buscan poder integrar esa nómina final de candidatos que buscan llegar al frente del Ministerio Público, esto para los próximos 4 años. Es importante señalar que al inicio de esta jornada, la Comisión de Postulación ha acordado que la metodología para poder realizar la evaluación de estos expedientes es a través del Pleno, es decir que todos los comisionados harán la revisión del expediente luego de que la lectura se haga por parte de la secretaria Patricia Gámez, que es la secretaria de esta comisión, y posteriormente se inicia con la evaluación y la ponderación de los expedientes. Es importante señalar que los aspectos que se califican en la tabla de gradación aprobada están los méritos académicos, así también como los méritos profesionales y también los méritos de proyección humana. En los méritos académicos se puede tener una ponderación máxima de 28 puntos, por los méritos profesionales un total de 70 puntos y 2 puntos por méritos de proyección humana. Hasta este instante han sido 3 los profesionales quienes ya han sido evaluados. Hablamos de Minor Francisco Hernández Castillo, quien obtuvo una ponderación total de 62.35 puntos, así también Walfred Orlando Rodríguez obtuvo la calificación total de 45.60 puntos. Juan Luis Polanco Santizo, el profesional, obtuvo una calificación de 43.60 puntos y actualmente se encuentra la evaluación del expediente del profesional Walter Brenner Vázquez Gómez. Es importante señalar que de acuerdo con la tabla de gradación aprobada, aquellos profesionales que obtengan la calificación mínima de 75 puntos podrán integrar esa lista a la hora de realizar la votación, ya que de acuerdo con lo aprobado se espera que la elección de los 6 candidatos o que integrarán esta nómina debe hacerse con un número de 12 aspirantes, es decir, que en los cuales se estará realizando esta votación para poder integrar esta nómina final que será entregada al presidente de la República. Así que ese es el reporte que nosotros tenemos actualmente desde la sede del organismo judicial, en donde esperaremos que será una jornada bastante larga. Esto debido a que la comisión espera poder abarcar o realizar la evaluación de la cantidad máxima de postulantes
reportes o de expedientes durante este primer día. De acuerdo al cronograma, esta podría llegar inclusive hasta el próximo miércoles 15 de abril. Nosotros estaremos actualizándoles lo que ocurra en la sede del organismo judicial y le invitamos a que esté pendiente de nuestras redes sociales en las diferentes plataformas de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Mientras tanto, yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Nuestras cámaras están allí, así que si algo sucede, ustedes lo sabrán inmediatamente. Mientras tanto, este lunes también se realiza la reunión de jefes de bloque en el Congreso de la República, en donde se analizarán las propuestas de la agenda de sesiones previstas para el martes 14 y el jueves 16 de abril. Pero, ¿qué temas podrían discutirse? Oscar Vázquez nos habla un poco acerca de esta jornada y qué temas podrían estar en la agenda. Hola, Oscar, buenas tardes. Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que el Congreso de la República ha estado en el ojo público derivado a que no se ha llegado a los acuerdos necesarios para ver si se crea un subsidio y así reduzcan los costos de los combustibles que ha afectado a los guatemaltecos. Hoy en instancia de jefes de bloque no se ha abordado el tema, sin embargo varios de los parlamentarios han hecho mención de que el mismo no se descarta de que pueda mañana en sesión plenaria abordarse de forma directa por medio de una moción privilegiada. Cabe resaltar de que la sesión programada para el día de mañana es a las 2 de la tarde, en donde se han incluido temas como la ley del lavado de dinero. También varios de los parlamentarios han propuesto temas, uno de ellos ha sido la ley de Yusis, la misma que no llegó a los votos necesarios para que pueda mañana conocerse en el Pleno, pero es uno de los diputados de Junta Directiva que nos amplía la información. Escuchemos. Tengo entendido de que sí existen las conversaciones aún entre las diferentes instancias, en los diferentes bloques legislativos, y esperamos de que el día de mañana por medio de una moción, pues si llegarse a un acuerdo, se plantee y también se avance en la agenda legislativa que se tiene trabajada. Es decir, ¿no está descartado que esto pueda conocerse mañana? No está descartado del todo. Y acerca de lo de la ley de lavado de dinero, ¿sí va en agenda? ¿Cómo sí, está en agenda para su tercer debate. ¿Tienen los consensos para pasarla de una vez? No, para pasarla en su tercer debate a espera de la aprobación final y redacción por artículos. Cabe resaltar que los parlamentarios han hecho mención de que tienen de hoy a mañana para buscar los consensos necesarios y ver si se logran estos para incluir dentro de la agenda la moción privilegiada que conozca la ley para los combustibles. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes desde el Congreso de la República, con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Gracias, Oscar, y le hemos tomado el pulso ahora al clima político. Vamos ahora al clima para las próximas horas, y es que tendremos un ambiente caluroso. También habrá algunas lluvias que podrían marcar las condiciones del clima durante esta semana, de acuerdo a los expertos. Esto variará en nuestro país. Desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril se espera poca nubosidad con incremento de nublados por la tarde y la noche, acompañados de algunas lluvias, pero también actividad eléctrica, lo que muchas veces representa cortes de energía eléctrica. Así que atención a eso. Principalmente se espera que pueda ocurrir en el sur y el centro de nuestro territorio. En el Pacífico guatemalteco y en el oriente, las temperaturas serán elevadas, alcanzando hasta los 39 y 40 grados, mientras que la ciudad capital oscilará entre los 28 y 30 grados. Las lluvias estarían asociadas a la inestabilidad en el Pacífico en condiciones locales. Las autoridades recomiendan mucha atención, evitar la exposición prolongada al sol y también mantenerse bien hidratados. Con esta información vamos a la pausa, volvemos con sucesos en Guatemala y el panorama internacional. No se lo pierdan. Un vistazo a lo que pasa en nuestro país, y este fin de semana se realizaron allanamientos en los municipios de Güité, Río Hondo y también Usumatlán en Zacapa. Todo en seguimiento a la desaparición de Claudia Pamela Rivas. Ella, como saben, desapareció el 26 de noviembre de 2025 en Güité. En otros operativos se logró la aprehensión de 2 señalados por delitos relacionados con tenencia ilegal de municiones. Además, fue capturado otro hombre que tenía una orden de aprehensión vigente por violación. En los operativos participaron 70 fiscales, más de 1,000 agentes de la PNC y también investigadores especiales, así como personal de análisis antinarcótico e información policial.
Y en un trabajo de inteligencia coordinado se llevaron a cabo allanamientos, en este caso en la colonia Las Tapias, en la zona 18. En el lugar fue capturado Maynor Estuardo Sontay Estrada, de 38 años. También se le conoce con el alias de El Vecino, y Marisol Cristales González, de 36 años. Ambos son presuntos miembros del barrio 18. Durante esta diligencia incautaron un buen arsenal, lanzagranadas, también 5 fusiles de asalto, una subametralladora, 4 pistolas, un revólver con registro esmerilado, es decir, alterado, y cerca de 2.000 municiones, además de granadas, tolvas, chalecos antibalas y teléfonos móviles. Las capturas se derivan de investigaciones por extorsiones y delitos contra la vida. En este caso, las principales víctimas eran comerciantes y transportistas de la zona. Y la policía guatemalteca también ha confirmado una requisa en el Centro de Orientación Femenina ubicado en Fraijanes. Esta habría permitido el decomiso de diversos objetos prohibidos dentro del penal. Entre lo que se ha incautado hasta ahora figuran 29 teléfonos celulares, chips de memoria micro, también SD y USB. Además, equipos electrónicos como televisores, bocinas y reproductores de DVD, y también un router. Además, localizaron más de 100 objetos punzocortantes, encendedores de cigarrillos, cables para celular y pipas para inhalar posibles sustancias ilícitas. El reporte final llegará a nuestras manos en las próximas horas. Y un presunto atracador fue capturado en flagrancia por la policía en el cantón La Democracia, en la zona 4 de Parramos, Chimaltenango. Se trata de un hombre de 25 años. Él fue sorprendido cuando despojaba de 2.850 quetzales a un comerciante que caminaba tranquilamente en la vía pública. De acuerdo con el reporte de la policía, agentes de la comisaría 73 hicieron un operativo precisamente en esta área cuando detectaron el atraco, y allí mismo le atraparon de inmediato. El individuo fue neutralizado cuando intentaba darse a la fuga, pero lograron detenerlo y recuperar el dinero. La víctima acompañó a los agentes para respaldar esa denuncia y fortalecer así el proceso en contra del maleante. Entre tanto, el Ministerio Público coordinó la aprehensión de un hombre por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna, esto en Petén. La captura fue realizada en Poptún, en donde el sindicado fue sorprendido mientras movilizaba en un vehículo transportando al menos 19 postes de madera de especie especial, la cual se encontraba precisamente en una lista de las especies amenazadas en Guatemala. Según las autoridades, el detenido no contaba con la documentación legal que respaldara que podía extraer y trasladar estos recursos forestales. El aprehendido fue puesto ya a disposición de las autoridades locales. Y momentos de angustia vivieron varias personas que se encontraron en un área de emergencia del hospital de Huehuetenango cuando un hombre identificado hasta ahora solamente como Godiri, de 27 años, amenazó al personal del centro de atención médica con una pistola que portaba en ese momento. Según una información preliminar, el detenido llegó a verificar el estado de salud de un familiar a esa emergencia. Sin embargo, el personal le había explicado que no podía ingresar. Ante la situación, el hombre se mostró prepotente, sacó su arma para amedrentar a los trabajadores y amenazarles, incluso a agentes policiales. Instantes después fue neutralizado y detenido. Se le ha decomisado el arma, además de varias tolvas y municiones de esa arma. La audiencia de primera declaración de las 2 personas detenidas tras el incidente armado que se registró en San Pedro, Zacatepeques, que dejó a 4 personas fallecidas y varias personas heridas, ya está programada para este lunes por la tarde. Todo ocurriría en el juzgado de turno de Misco. De acuerdo con el Ministerio Público, son sindicados por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego y terrorismo. Los detenidos permanecen en la cárcel de Pavoncito desde el pasado 7 de abril y se trata de un ciudadano guatemalteco y otro de origen salvadoreño.
y 4 agentes policiales y personas particulares, es decir, civiles, supuestamente vestidos de integrantes de investigadores, habrían participado en el robo de 1 millón de quetzales, así como lo escuchan. Pese a estos señalamientos, los agentes fueron ligados a proceso, pero poco después recuperaron su libertad. En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en contra de 4 elementos de las Fuerzas Especiales Policiales de la Policía Nacional Civil señalados de participar en el robo de 1 millón de quetzales. Los 4 agentes fueron ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, pero el juez les otorgó medidas para recuperar su libertad y no podrán ejercer sus funciones hasta que se resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público señaló durante la audiencia realizada el 10 de marzo que los agentes le marcaron el alto a una camioneta donde supuestamente se localizaron armas con permiso vigente. Pese a ello, redujeron a los tripulantes y 2 kilómetros más adelante apareció otro vehículo con supuestos agentes de la División Especializada en Investigación Criminal, quienes habrían tomado el 1 millón de quetzales y dejado amarrados a los ocupantes junto al vehículo. Según las autoridades, estos supuestos agentes de la DEICH eran personas que se hacían pasar por investigadores, ya que utilizaban pasamontañas. Uno de ellos también fue detenido y se estableció que trabajaba como guardias de seguridad de una institución. A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró reserva del caso durante 10 días. Hablemos ahora de la polémica alrededor de la nueva cárcel en Izabal. Y es que las autoridades informaron que presentaron una apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo tras la resolución que mantiene suspendida esa construcción, la de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal. El proyecto denominado El Triunfo permanece detenido luego de que la Sala Quinta de Apelaciones otorgara un amparo provisional a un grupo de ciudadanos. La resolución ordenaba suspender los trabajos mientras se resuelve de forma definitiva el recurso legal. Tras señalamientos sobre posibles riesgos como inundaciones en el área, el gobierno de Guatemala asegura que cuenta con estudios técnicos que respaldan la obra y que confía en que una nueva resolución permita retomar la construcción. El centro carcelario estaba previsto para albergar a personas de alta peligrosidad como parte de una estrategia de seguridad en nuestro país. Cambiamos de tema y recuerdan ustedes la secta, mejor dicho, llamada Lev Tahor, que ha operado en Guatemala. Bueno, se retoman ahora los casos en donde hablábamos de menores de edad que eran sometidos a matrimonios y a embarazos forzados, además de otras vulnerabilidades. Hoy nos ponemos al día de lo que ha ocurrido con esta secta y enlazamos por eso con Mabel Saucedo, que tiene detalles de lo que se ha hablado sobre todo en la PGN. Mariana, buenas tardes y amigos de Guatevisión, buen provecho. Y es que efectivamente estamos dando seguimiento a este caso. Ustedes recordarán que en diciembre de 2024 se dio el rescate de más de 150 niños, niñas y adolescentes que pertenecían a esta secta Lev Tahor. En ese sentido, pues hoy, ya 1 año y medio casi después de esta situación, vamos a dar el seguimiento con Lucrecia Prera, procuradora de la niñez y adolescencia de la PGN, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda informar sobre cuáles eran los derechos que se encontraron, que fueron vulnerados y cómo fue el proceso también de reunificación. Tenemos en cuenta de que ya ellos han sido entregados en su totalidad. Bueno, en el año 2024, como Procuraduría General de la Nación, recibimos diferentes denuncias en donde se hacía referencia de que los niños estaban siendo vulnerados en su derecho a la integridad personal, derivado de posibles embarazos forzados, matrimonios forzados y también otras denuncias respecto al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la integridad y el derecho a la identidad, ya que no se tenía conocimiento de quiénes eran los niños que se encontraban dentro de esta agrupación. Claro, y en ese sentido, entonces, también si usted nos puede señalar si esta secta sigue en Guatemala y también qué fue lo más difícil de poder hacer la reunificación con ellos. Bueno, en relación a la agrupación, sí es importante tomar en consideración que el proceso de protección tuvo como objeto el poder resguardar a los niños de este tipo de situaciones que se denunciaban dentro de la agrupación en sí. Actualmente, pues existe un grupo muy pequeño de niños que permanecen en Guatemala, toda vez de que son guatemaltecos y que sus progenitores pues no quisieron irse del país, pero en su mayoría los niños, niñas y adolescentes de la agrupación ya se encuentran
encuentran con un recurso familiar en el extranjero. Tomar en consideración de que los niños no eran todos guatemaltecos y que los mismos pues fueron retornados a su país de origen. ¿Tienen protección a nivel internacional y seguimiento y en qué países? Bueno, una de las solicitudes que precisamente se realizaron como Procuraduría General de la Nación a través de la coordinación internacional es que precisamente se activaran los mecanismos de protección especial de cada uno de estos países. Los niños actualmente se encuentran en Estados Unidos, en Israel y en Canadá, y el grupo de niños pues, que se encuentran acá en Guatemala. Tenemos conocimiento de otro grupo de niños muy pequeños que la progenitora se fue incumpliendo la orden judicial y que posiblemente ahora se encuentran en Ecuador. Como Procuraduría General de la Nación, respecto a los niños guatemaltecos, estamos solicitando las acciones correspondientes para verificar que estén siendo protegidos. Claro, gracias por este seguimiento. Y es que es importante destacar que finalmente fueron 203 niños, niñas y adolescentes los que fueron tratados por parte de PGN. Ellos ya han sido entregados a sus familias o familia ampliada. En este caso algunos fueron con sus padres, otros fueron, por ejemplo, con tíos y demás. Sin embargo, pues es importante destacar que este fue un proceso que fue bastante largo y complicado con relación tanto al idioma y también a situaciones que ellos eran víctimas de algunos en casos de trata, pero también que en algún momento se había señalado como una situación normal dentro de su secta. Es por ello de que se invita a realizar denuncias si se da también el caso de situaciones similares a esta. Con imágenes de Javier González, soy Mejor Saucedo, regresamos con ustedes. Vamos a revisar lo que pasa en el mundo. El Papa León XIV inició este lunes una histórica visita a Argelia, un país musulmán que es también la tierra natal de San Agustín. El pontífice dijo que no quiere entrar en un debate polémico con el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo criticó duramente en las últimas horas. El Papa León XIV empezó el lunes su primera gran gira internacional. El estadounidense peruano Robert Prevost llegó a Argelia, la tierra natal de San Agustín, un gran pensador cristiano del siglo IV cuyo legado espiritual impregna su pontificado. En un contexto internacional tenso por la guerra en Medio Oriente, la coexistencia pacífica centrará el mensaje del Papa en este país de 47 millones de habitantes, donde el Islam sunita es la religión oficial. Su reciente discurso contra la guerra le valió el domingo por la noche críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó como una persona muy liberal y un hombre que no cree en detener el crimen. Más tarde insinuó que los cardenales solo lo eligieron como papa por ser estadounidense y publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que Trump se retrata como Jesucristo sanando a un enfermo. A bordo del avión que lo llevó al país africano, León XIV afirmó que no tiene la intención de entrar en un debate con el mandatario estadounidense, porque no se considera un político. Pienso que la Iglesia tiene la obligación moral de pronunciarse con gran claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. En el mundo de hoy hay muchas oportunidades para impulsar el diálogo y la diplomacia, para trabajar juntos y buscar soluciones. Pienso que hoy es verdaderamente importante retomar este camino, tanto con las Naciones Unidas como con otros, para trabajar juntos por la paz. El Papa también visitará Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, una maratón de 18.000 kilómetros con una agenda intensa hasta el 23 de abril. Entre tanto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que sus fuerzas especiales destruirán cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloque naval que en este momento están ellos tomando en los puertos de Irán, precisamente, impuesto por Washington, pero que entró en vigor justamente este lunes. Cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán, impuesto por Estados Unidos, será eliminado. Así lo anunció el lunes el presidente Donald Trump, quien añadió que la Marina de la República Islámica había sido completamente aniquilada. Según el mandatario, las Fuerzas Armadas utilizarán el mismo sistema de eliminación usado contra los narcotraficantes en barcos en alta mar, en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico. Trump anunció un bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz después de que las conversaciones de paz del fin de semana con Teherán terminaran sin acuerdo. El plazo fijado por el presidente para que entre en vigor esta medida venció el lunes. Las Fuerzas Armadas han advertido que bloquearán todos los puertos iraníes del Golfo, aunque permitirán que los buques que no se dirijan a Irán ni salgan de él atraviesen el estrecho.
Y nos vamos ahora hasta Perú, y es que la presidenciable Keiko Fujimori celebró este lunes los resultados del sondeo de estimaciones preliminares en las elecciones de aquel país, que dan como favorita precisamente a esta dama por un balotaje que podría darse en junio próximo. Una señal muy positiva. Así definió Keiko Fujimori a los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones en Perú, que la dan como favorita para avanzar a un balotaje en junio. El enemigo es la izquierda, y de acuerdo a estos resultados de conteo, pues ellos no estarían en la segunda etapa. Y eso, vuelvo a repetir, es positivo para todos los peruanos. El escrutinio oficial avanza a cuentagotas, en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral por demoras e incidentes. Unas 63,000 personas se quedaron sin sufragar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio, por lo que se habilitó una segunda jornada de votación el lunes, que se extenderá hasta las 18 horas locales. Con poco más de la mitad de las actas escrutadas, la hija del expresidente Alberto Fujimori lideraba los conteos oficiales por encima del ultraconservador Rafael López Aliaga. En tercer lugar aparecía el socialdemócrata Jorge Nieto y en cuarto el empresario centrista Ricardo Belmont. El balotaje está previsto para el 7 de junio. Y al menos 30 personas murieron en una estampida durante una visita turística a la ciudad de Lefaré, esto en un lugar muy especial para los haitianos. De hecho, hay monumentos especiales allí. Por la falta de control y la seguridad que provocó, dicen las autoridades, esta advertencia que dejó una cifra mortal y que podría aumentar en las próximas horas. Una estampida durante una visita turística a una fortaleza histórica en Haití causó al menos una treintena de muertos el fin de semana. Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada de la Ciudadela La Ferrière en Milot y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto. Las autoridades admitieron que la cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos. Sin duda no habríamos tenido tantas víctimas si hubiésemos estado preparados. Habríamos contado con profesionales que nos indicaran qué hacer para salvar vidas en una emergencia. Los visitantes se sentirán seguros cuando haya bomberos, equipos de protección civil y agentes de policía presentes en el lugar. Casi no contamos con nada para garantizar la seguridad de esta multitud. La comisaría de Milot solo tiene 13 agentes y un único vehículo. Varias decenas de personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Esta fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue cerrada hasta nuevo aviso. Hablemos ahora del deporte nacional, y en la jornada 19 del torneo Clausura 2026 también se vieron resultados clave para todos los equipos, y precisamente es que comienzan ellos a definir ya un nuevo camino para la fase de clasificación. Kevin Gordillo nos ha preparado el resumen de la fecha. Se cerró la jornada 19 en la Liga Nacional, dejando movimientos importantes en la tabla de posiciones y partidos claves en la lucha por la clasificación. En uno de los duelos más parejos, Cobán Imperial igualó 1-1 ante Guastatoya. Janderson Pereira abrió el marcador al minuto 32, pero Santiago Gómez apareció al 78 para rescatar el empate. Por su parte, Marquense fue contundente en casa y venció 3-0 a Mictlán, con un doblete de Diego Casas y un tanto de Dylan Flores. En un duelo intenso, Antigua GFC sorprendió al derrotar 1-0 a Municipal, gracias a un gol tempranero de Agustín Macieros al minuto 5. Además, Misco se hizo fuerte y superó 3-1 a Xelajú MC, en un partido donde destacó Nicolás Martínez junto a Rocha y Arce. Y en el cierre, Comunicaciones logró una victoria importante 1-0 frente a Aurora, con gol de Agustín Buletich al minuto 72. Achuapa consiguió una victoria importante al vencer 1-0 a Malacateco. El único gol del encuentro llegó al minuto 51 por medio de Carlos Santos, resultado que le permite a Achuapa sumar de 3 puntos.
Así queda la tabla de posiciones. Comunicaciones y Misco comparten el liderato con 32 puntos, seguido muy de cerca por Xelajú y Antigua con 30. Cobán, Imperial, Municipal y Marquense continúan en la pelea por los puestos de clasificación, mientras en la parte baja de la tabla se encuentra Chopa y Malacateco. La jornada deja todo abierto de cara a la recta final del torneo, donde cada punto será clave. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Fatau, así se llama la gorila más vieja del mundo, y es que ha celebrado su cumpleaños número 69 en un zoológico de Berlín. Y eso no sería importante si no es porque ha superado precisamente en crece la esperanza de vida de estos animales, que típicamente llega entre 40 y 50 años, así que para ella es todo un logro. Fatu es la gorila más vieja del mundo. El lunes celebró su cumpleaños número 69 en el zoológico de Berlín, donde fue celebrada con un canasto con vegetales y frutas. La gorila, que vive en el zoológico desde 1959, se ha convertido en una celebridad para los habitantes de la ciudad y muchos acudieron a verla en su cumpleaños. Mientras Fatu siga estando, mientras aún tengamos la suerte de que esté entre nosotros, aprovecharé cada cumpleaños para venir siempre que pueda. Lo hago desde hace 4 o 5 años. Ahora vengo cada año el 13 de abril y me quedo mirando cómo desarma su cesta de cumpleaños. Fatu es la Matusalén entre los gorilas. Se dice que la edad media de un gorila está entre los 40 y 50 años, y con 50 ya es realmente muy viejo. Pero nadie habría pensado que Fatu nos iba a sobrevivir a todos. Aunque también es una bonita señal, demuestra que de alguna manera también estamos haciendo algo bien, que nos adaptamos a su edad. Sus cuidadores destacan que a su edad y con varios problemas de salud, Fatu ya no podría sobrevivir en estado salvaje. Para cuidarla y alejarla del alboroto del grupo más joven, la gorila cuenta ahora con su propio recinto en el zoológico. Y para terminar, esta semana les adelantamos, hablaremos de una manera muy casual del tema de la fiscal general o el fiscal general que llegará al Ministerio Público. Estará con nosotros Mario Los Fuentes para hablar de ese tema de Guatemala Visible, así que no se pierdan esa entrevista exclusiva. Buen inicio de semana, hasta pronto.